Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 31. Puff en tercera persona. La admisión de Satoru fue algo completamente inesperado cuando los ojos de Nanaoshi se abrieron ante las dobles revelaciones que le presentó. Hace solo 8 meses. ¿Por qué? Se dirigió al primero con expresión perpleja. Satoru se cruzó de brazos mientras asentía, entrecerró los ojos hacia ella. Eso es lo que estoy tratando de descubrir. Supuse que también habrías llegado hace 8 meses, pero de alguna manera te habrías transportado a otra parte del mundo. Pero ahora, no hay nada. Solo una diferencia en la ubicación de nuestro transporte, pero también una diferencia en el tiempo. Has estado en este mundo durante 5 años, ¿tienes alguna idea al respecto? Nanaoshi frunció el ceño ante la observación de Satoru mientras hacía malabarismos con las preguntas. Finalmente sacudió la cabeza. No tengo idea. En realidad, nunca hice esa pregunta. La única otra persona de nuestro mundo que conocí no fue uno de los transportados. Es una persona reencarnada. Hace unos 15 años. Eso responde a eso. El paquete de mochi tampoco ha sido encontrado todavía, sin embargo, confirmó Satoru. ¿Una reencarnación? Satoru presentó su curiosidad, solo para que la mano de Nanaoshi detuviera esa línea de pensamiento. Él también está en esta escuela y es mi asistente. Eventualmente lo conocerás, simplemente está de viaje y podrás interrogarlo más tarde. Más importante aún, ¿podrías dar más detalles sobre esa energía que ves que está envuelta a mi alrededor? Podría explicar nuestra circunstancia o tal vez incluso ser una pista para regresar a casa. Su última frase tenía un tono más esperanzador. Los ojos de Nanaoshi se entrecerraron con sospecha. Orsted y Pelagius no pudieron detectar nada parecido a maná envuelto a mi alrededor. Su mente se aceleró mientras consideraba las posibilidades, probando su conocimiento sobre el maná y el fenómeno de este mundo, llegando a una opción viable. Es una maldición. Un tipo de maldición que es invisible incluso para personas como ellos. Continuó esa línea de pensamiento, mirando los ojos etéreos de Satoru una vez más. Pero esos ojos pueden verlo claramente. Satoru asintió mientras entrecerraba los ojos y analizaba en silencio a Nanaoshi. La mirada era tan penetrante y se sentía tan invasiva que ella convulsionó físicamente, pero permaneció en silencio junto con Satoru mientras él trabajaba. Su rostro era la imagen de la concentración sin mover un solo músculo, ya que sus ojos no parpadearon durante un par de minutos. Mientras Nanaoshi se acercaba a los límites de la incomodidad, sintió que la mirada invasiva se apagaba mientras Satoru parpadeaba y comentaba sus observaciones con un tono serio. Parece que tenía razón. Nanaoshi inclinó la cabeza. ¿Entonces esto me impide envejecer? Él asintió. Aunque no estaría seguro de que ese sea el único propósito del maná. El anti-envejecimiento podría ser un efecto secundario, así que tenlo en cuenta. Sosteniendo su barbilla continuó con su diagnóstico, se acercó a Nanaoshi levantando su mano. Es demasiado inteligente, demasiado decidido. Demasiado inteligente. ¿Qué hace él? Nanaoshi consideró sus palabras, solo para detenerse ante el contacto físico inesperado. ¿Qué estás haciendo? Ella lo fulminó con la mirada mientras él le tomaba la mano. Probando algo. ¡Ay! Ella gritó y dio un paso atrás, cuando notó que Satoru le había hecho un corte en miniatura en el dedo, del cual la sangre goteaba lentamente. Deja de ser un bebé, es un pequeño corte. Comentó Satoru con indiferencia, todavía concentrado mientras sus ojos una vez más se fijaban en el rostro de Nanaoshi para su incomodidad. Sus ojos miraron fijamente el dedo y el extraño maná al ver que ambos no interactuaban, una vez más cedió en su mirada invasiva, su tono confirmó. El maná que te rodea ha tomado el control de cómo funciona tu cuerpo, por así decirlo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Cuestionó Nanaoshi. El maná parece actuar de acuerdo con instrucciones y, en consecuencia, compensa y ajusta tu cuerpo para que se ajuste a esos criterios. Explicó Satoru. Sin permitirle digerir la información, continuó. No sé la condición real bajo la cual opera maná, pero esencialmente en tu caso podría ser. Nanaoshi Shizuka debe verse como antes de su llegada a este mundo.
Por lo tanto, Nanaoshi Shizuka no envejecerá. Enfatizó. Luego señaló su dedo. Es por eso que tus heridas no sanan, pero tus órganos internos, tu cerebro, etc., no envejecen. Tu cuerpo sigue produciendo células de la misma calidad, sin degradarse nunca. Mientras Nanaoshi estaba digiriendo las claras observaciones e hipótesis de Satoru, una pregunta suya la sacó de sus pensamientos. Dime, ¿alguna vez te has cortado las uñas o el cabello? Parpadeando, ella asintió, su tono comprendía. Entiendo lo que quieres decir, siempre regresan a la misma longitud que tenía cuando me transportaron aquí. Satoru chasqueó los dedos, con una sonrisa de satisfacción en su expresión. Parece que la condición establecida para el mana que asumí no estaba muy lejos. Como se esperaba de mí. Ella sacudió la cabeza. Mal, suponiendo que el mana funcione en las condiciones que supones, si debo lucir como antes, la herida en mi dedo ya debería haber sanado, ¿no? Encogiéndose de hombros, Satoru respondió con indiferencia. Esto es simplemente una conjetura. La condición probablemente sea otra cosa o, como supongo, el mana es tan inteligente como creo que es. Lo contrario también podría ser cierto, el mana también podría ser increíblemente tonto. Añadió Satoru mentalmente. Continuó. Solo porque sufriste una lesión leve no significa que no luzcas como antes del transporte. Eso depende de cuán rígido o flojo sea el término aspecto en la condición. El maná, a diferencia de la energía maldita, es mucho más efectivo y llena los espacios en blanco mucho mejor para el usuario que la energía maldita. Excepto las técnicas malditas que son conocidas por llenar los espacios en blanco para el usuario. Esta es una conclusión que Satoru había formado a partir de sus meses en este mundo y su observación de mana. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Quién sabe? Tal vez si te quito una pierna, entonces la condición se cumplirá y te sanarás. ¿Qué pasa si estás a punto de morir? Ante eso, Nanaoshi palideció ligeramente ante la insinuación. Satoru se rió entre dientes, su tono de broma. Jeje, aunque dudo que seas una gran admiradora de ese experimento. Suspirando, Nanaoshi le dijo inexpresivamente a Satoru. Obviamente, no sería un gran admirador de eso. ¿Realmente tuviste que lastimarme el dedo? Podrías haberme preguntado directamente, tal vez me lastimé gravemente en el pasado. Satoru se encogió de hombros, con una sonrisa traviesa en su rostro mientras ignoraba su pregunta, a favor de concluir su observación. Para cumplir con la condición establecida, o tal vez condiciones que realmente no podemos saber, mana es probablemente el pago, específicamente el que te rodea. Se acercó a ella una vez más, mientras ella retrocedía. Cálmate, estoy tratando de agarrar eso. Ella se detuvo cuando él intentó agarrar el maná, con la palma cerrada sobre él. En vano. Valió la pena intentarlo, de todos modos, el maná que te rodea se está agotando lenta pero seguramente. Ya sea porque está haciendo su trabajo y ese es el costo, o si no cuesta nada y es simplemente el paso del tiempo que hace que se agote, es algo que no puedo confirmar en este momento. Todo es bastante similar a un voto vinculante. Eso es todo. ¿Tienes alguna idea? Inclinó la cabeza. Voto vinculante. Comenzó Nanaoshi. Te lo explicaré más tarde, pero es básicamente un contrato contigo mismo o con otra persona con mana. Los ojos de Nanaoshi se entrecerraron. No he aceptado nada. Satoru la interrumpió. De todos modos, no es que lo recuerdes. Sus ojos se abrieron y su voz temblaba. ¿Estás diciendo que acepté todo esto y me vi obligada a olvidarlo? Dando un paso atrás y tomando asiento tranquilamente en una silla que encontró en la habitación, Satoru respondió. Es una posibilidad. Por otra parte, este es mana. Ahora, volviendo a mi pregunta, ¿tienes alguna idea? Sus ojos se entrecerraron mientras la señalaba con el dedo. Nanaoshi digirió la información, devanándose el cerebro mientras distraídamente iba a preparar un poco de té. ¿Quieres una taza? Con azúcar extra. Añadió mientras se inclinaba en su silla. No tengo azúcar. El té es bastante caro aquí. Ella respondió simplemente como si no fuera una empresaria rica. Sacando hierbas de un cajón y colocándolas en la taza grande, la calentó con un cristal mágico en miniatura activado debajo de un pequeño círculo mágico. Genial.
Enséñame cómo hacer eso más tarde. Satoru levantó el pulgar mientras la observaba preparar té de una manera bastante poco ortodoxa. Pasan unos minutos en silencio, mientras Satoru se relaja en la mesa, con el rostro aplastado contra la superficie. Una taza de té humeante está colocada sobre la mesa frente a Satoru mientras él se levanta lentamente. Nanaoshi se sienta frente a Satoru, con una taza en la mano mientras presenta su conclusión. Es una maldición. ¿Una maldición?, cuestionó Satoru. Lo más parecido que he visto o oído sobre maldiciones son las espadas de Sensei. Satoru lanzó una mirada a la forma enfundada de Phantom Edge. Las espadas malditas están elaboradas de forma sencilla y magistral con materiales especiales. El maná imbuido en la espada o incluso el círculo mágico atraído por ellas no tiene una propiedad única como el maná envuelto alrededor de Nanaoshi. Satoru comparó rápidamente. Nanaoshi respondió: las maldiciones son anormalidades en maná. Estas anormalidades tienen efectos secundarios, ya sean poderes o no. Aquellos malditos se clasifican según cuán beneficiosos son los afectados por la maldición. Obtienes niños bendecidos o niños malditos, llamados Miko. Tomando un sorbo de su té. ¿Y cómo uno puede ser maldito?, cuestionó Satoru. Las maldiciones de maná y las maldiciones de energía maldita parecen fundamentalmente diferentes. ¿Existe una conexión? ¿O es simplemente una diferencia en el nombre y el efecto? Satoru reflexionó internamente. Nanaoshi sacudió la cabeza, su tono era cansado mientras sostenía su taza con ambas manos. Es en gran medida desconocido. O naces con él o lo obtienes por medios desconocidos, que en su mayoría son variados. No he estudiado mucho sobre maldiciones, nunca lo consideré. Entonces, es extremadamente raro. Ella asintió. Según ese hombre, hay alrededor de 10 Mikos vivos en el mundo en este momento. Y muchos más pertenecen a la tribu Suped. Si todavía están por ahí, claro. Ella explicó. Nanaoshi continuó después de tomar un sorbo de su té. Una maldición casi invisible se adapta mejor a lo que me está afectando. Incluso mi maestro y ese hombre no pudieron sentir esto, pero tus ojos lograron hacerlo. Lo había sospechado cuando me lo dijiste por primera vez, pero ahora estoy segura. Tendré que investigar esto más profundamente, pero parece ser la única opción lógica. Mirando su reflejo en su taza de té, Nanaoshi preguntó: ¿ese maná también intentó adherirse a ti? Satoru asintió de inmediato. Sí, aunque falló. Como si no hubiera cumplido sus condiciones. Como había dicho antes, no estaba destinado a unirme a ti en el viaje a este mundo. Probablemente por eso la maldición desapareció y no me agarró. Probablemente. Satoru se encogió de hombros. Nanaoshi frunció el ceño cuando una de sus viejas teorías resurgió, esta vez casi confirmada como cierta. ¿Qué estás insinuando? Él puso los ojos en blanco, la señaló mientras tomaba un sorbo de su té, su tono era decepcionado. No pareces tan estúpida, es obvio. Tú, tu novio y ese paquete de mochi fueron traídos aquí por alguien o algo. Nanaoshi bajó la cabeza. Lo sospechaba, ¿por qué? Solo estoy tratando de volver a casa, sin apenas interactuar con nadie, ¿qué propósito cumplo? Se mordió el labio y agarró con más fuerza su taza de té. Satoru se encogió de hombros mientras bloqueaba sus ojos con sus gafas una vez más. Diablos, no lo sé, eres más que débil para este mundo. Se echó a reír, haciendo que ella fortalezca su agarre sobre la taza, a lo que hizo una pausa para señalarla. Además, ten cuidado, no queremos que traiciones tu débil fuerza y rompas accidentalmente esa taza y derrames té hirviendo sobre ti, ¿verdad? Ella miró a Satoru. Estoy considerando decírtelo. Su tono era escalofriante. Inclinando la cabeza e ignorando su vacía amenaza, Satoru añadió: bueno, si pensamos en el propósito que debes cumplir, suponiendo que el maná que construye la maldición se agote con el tiempo y no con el efecto, entonces eventualmente estará hecho. Él animó. Nanaoshi preguntó: al ritmo actual de agotamiento, ¿cuánto durará esta maldición? Satoru tarareó, respondiendo a su pregunta de manera tranquila. 100 años más o menos. En ese momento, un fuerte crujido resonó en la sala de investigación, mientras una taza hirviendo caía al suelo.
rompiendo además de derramar su contenido en el suelo, quemando ligeramente el pie de Nanaoshi, añadiendo agonía física a su agonía mental actual. Ante esa vergüenza final, Nanaoshi tuvo suficiente. ¿Ya te has inscrito, correcto?, preguntó mecánicamente. Sí. Eres un estudiante especial, ¿verdad? ¿Has revisado tu horario? No. Hay una pausa para el almuerzo, así que hablemos después. Estoy agotada, en todos los aspectos, dijo mecánicamente, con un dejo de sufrimiento. Él le levantó el pulgar y dijo, faltar a clases me parece bien. Su tono era impasible mientras ella ahuyentaba a Satoru como si fuera un gato callejero. Deja de hacer tonterías, puedes irte ahora. Me has dejado muchas cosas en las que pensar ahora, y no estoy lista para escuchar más cosas alucinantes ahora mismo. Satoru resopló de buen humor y se levantó, saliendo por la puerta por la que nunca entró, agitando la mano a modo de despedida, lo que llevó a Nanaoshi a soltar su último suspiro de agonía del día. Capítulo 32. Puff en tercera persona. Ubicada dentro de las paredes de la Academia de Magia de Ranoa, se encontraba la sala del Consejo Estudiantil. Una sala que tiene poca diferencia con cualquier otra sala de toda la academia. Sin adornos extravagantes. Una ventana, algunas mesas y sillas, una tetera y un sofá relativamente económico. Sobre esas mesas había numerosos papeles garabateados con informes variados, quejas y chismes no relacionados con asuntos escolares. Hacia adelante. La falta de decoración es una perspectiva extraña, considerando el estado y la influencia de dicha habitación. Se podría suponer que habría sido profusamente decorado para envalentonar el reclamo de su poder. Eso es lo que habría elegido al director. Sin embargo, las manos del director están atadas en este asunto. La elección del adorno con respecto a la sala del consejo estudiantil depende del propio consejo. Y el consejo optó por no hacer alarde de su poder, influencia o ventajas monetarias. Decidieron mantenerlo simple y modesto, un reflejo de su dedicación a la practicidad por encima de la opulencia. Sin embargo, ellos son inexactos en este contexto. Todos los movimientos del consejo estudiantil son dictados por un solo individuo, el presidente del consejo estudiantil, Ariel Anemoi Asura. Segunda princesa del reino de Asura, estudiante de cuarto año en esta excelente academia, así como su orgullosa y bendecida presidenta del consejo estudiantil. La apariencia de esta joven está más allá de cualquier elogio. Cabello rubio largo y suave en cascada, encantadores ojos azules y una figura modesta pero generosa. Es, sin duda, una joven deslumbrante cuya sola mirada puede seducir incluso a los hombres más decididos. A pesar de todo, actualmente, Ariel está escribiendo una carta a un posible aliado. Así, bajo la luz del sol que la iluminaba a través de la ventana, el rostro de Ariel parecía pintoresco mientras escribía pacíficamente. Su semblante era suave pero concentrado en la tarea de escribir. Finalmente, la luz del sol comenzó a cegarla, para su disgusto, así que se levantó y cubrió la ventana con las cortinas. En su camino hacia la ventana, un solo golpe en la puerta la detuvo en seco. Al volverse hacia la puerta, una sonrisa practicada se dibujó en su rostro y su voz muy ensayada llamó al visitante. «Entra, Luke». Ante sus palabras, la puerta se abrió con un chirrido, revelando la figura resuelta de Luke mientras se acercaba a Ariel. Haciendo una reverencia como lo dictan la cortesía y la etiqueta, Ariel corresponde distraídamente al gesto de Luke cortesándose a sí misma. Ella lo miró a los ojos y vio un brillo familiar. Tenía algo que informarle. Algo importante. Asintiendo, hizo un gesto hacia la mesa y las sillas. Ambos caminaron hacia allí y tomaron asiento. Colocando sus brazos sobre la mesa, tenía una sonrisa en su rostro. Su agradable voz salió tan suave como siempre, pero tenía un tono burlón. «¿Qué pasa, Luke? Finalmente una chica te rechazó. ¿Quieres que te consuele?» Resoplando por la nariz, sacudió la cabeza. «Ariel-sanma, sabes que eso nunca podría suceder». Sus palabras salieron con la mayor certeza. Fue al grano. «Pero no estoy aquí para hablar de eso. Vine a informarte sobre Gojo Satoru, como has ordenado». Su sonrisa burlona se transformó en una moderadamente sorprendida ante las palabras de Luke, colocando un dedo en su labio. «Oh, ya está aquí. Eso es inusual, los informes sugieren que pasa su tiempo viajando».
Esperaba que pasaran unos días antes de que se inscribiera. Aunque ahora veo la lógica en su decisión de hacerlo. Ariel reflexiona sobre su predicción equivocada. Expresando su curiosidad, Luke la llamó. Debería comunicarme con él e invitarlo aquí. Debería estar en camino para inscribirse con el director Georg. Podría conversar con él cuando termine. Colocando una mano frente a Luke, Ariel sonríe una vez más. Eso no será necesario. Para tener a Gojo Satoru de nuestro lado, será necesario que lo observemos cuidadosamente. He llegado a la conclusión de que ha ignorado todas las cartas enviadas a su residencia en la Tierra Santa de las Espadas. Excepto por el que lo invitó aquí. Él, al igual que Rudeus, parece no tener ningún interés en elegir bando en política. Algo extraño para alguien tan poderoso como él. Las personas que no están interesadas en eso suelen ser ermitaños, como Pelagius-sama. Ariel analizó. Sacudiendo la cabeza, con una sonrisa todavía confiada, concluye su afirmación. Discutiremos esto más a fondo cuando sepamos más. Por ahora, actúa con naturalidad y no lo enfades si puedes evitarlo. Luke asintió, haciendo una reverencia con la mano, aceptando. Sí, Ariel-sama. Luego levanta su mirada hacia ella, con una pregunta persistente en sus ojos. ¿Eso significa que es similar a Rudeus en ese sentido? ¿Tengo que simplemente seguir la misma política que le dictaste a Rudeus con ese hombre? Tarareando por un momento, Ariel presenta su respuesta, una débil sonrisa en su rostro, uno que solo puede mostrar a sus amigos y aliados más cercanos. Su tono tiene un toque de miedo. La verdad, no estoy seguro de eso. Él es más poderoso que Rudeus. Y peor, es mucho más impredecible. Es extremadamente caprichoso y espontáneo, sus actos y pausas reportados tienen poca o ninguna lógica. Carece de propósito además de divertirse, es lo que puedo concluir. La única indicación de algún tipo de propósito es su llegada aquí, e incluso ese podría ser uno de sus caprichos. Sacudiendo la cabeza con un suspiro, se quejó amargamente en su mente. Porque solo aquellos que carecen de ambición se cruzan en mi camino. Es infinitamente más molesto persuadirlos. Lo bueno es que no es innecesariamente cruel o insensible, como lo demuestran los esclavos que rescató de aquellos esclavistas que había masacrado hace casi un mes. Ariel también notó esto internamente. De todos modos, las probabilidades no parecían muy buenas para Gojo Satoru como posible aliado de la segunda princesa de Asura. Un hecho, Luke se aseguró de señalar. Pasan unos momentos de silencio contemplativo y Luke responde, entrecerrando los ojos con preocupación. Entonces, ¿no es arriesgado reclutarlo para nuestra causa, Ariel-sama? No recuerdo que haya ocurrido nada drástico que justifique tanta desesperación. Tarareando, Luke continuó con más cautela. Aunque no es tan supuestamente poderoso, si estamos considerando posibles aliados poderosos, Rudeus parece una alternativa mucho mejor. Si Silpiete logra seducirlo para cuando regresen, incluso podría ser una garantía. Una vez más, Ariel cortó las palabras de Luke con una mano. Sacudiendo la cabeza, con una leve sonrisa en su rostro, afirma con firmeza y gentileza. No usaré el amor de Silpi para mi propio beneficio. Los ojos de Luke se abrieron momentáneamente ante las amables, pero penetrantes palabras de Ariel y se disculpó, con el rostro encogido. Mis disculpas, me excedí. Ella también es mi amiga íntima. Ariel lo descartó, una sonrisa maliciosa se apoderó de su expresión. Está bien, Luke. No puedo mentir que el mismo pensamiento cruzó por mi mente una o dos veces. Inclinando la cabeza, Ariel menciona algo que había captado antes. Dime, Luke, ¿qué hizo que te agradara Rudeus? Luke sacudió bruscamente la cabeza y respondió. No lo he hecho. No confío en él, y sigo creyendo que es una mala influencia para Silpiete. Eso no ha cambiado. Mi prejuicio personal no debería influir en sus pensamientos ni en sus decisiones por la lucha por el trono. Puede que no encuentre agradable su personalidad y sus logros exagerados. Sin embargo, es una carta comprensible y poderosa para jugar si lo tenemos de nuestro lado. Terminando con una oferta repetida. Todavía puedo encontrarle una esposa de pechos grandes que lo ate a nuestro lado, después de todo, es un Greirat. Ariel empezó a sudar mientras levantaba las manos en un gesto apaciguador. Eso no será necesario todavía.
Eso depende de si Silpy falla. Luke simplemente se encogió de hombros ante eso. Tosiendo, la expresión de Ariel se volvió seria. Nos hemos desviado de nuestro tema principal. Lo que dijiste antes tiene mérito, por eso sugiero observar y aprender más sobre Gojo Satoru. Eres consciente de que los esfuerzos para reclutarlo también llegarán hasta aquí, ¿verdad? No podemos permitir que eso suceda. Si él no se une a mi lucha, está bien. Pero no puede unirse a ningún otro bando. Eso significaría mi pérdida. Al observar que la expresión de Luke se tensaba ante su declaración, añadió: ahora, dudo que esto justifique que vengan más asesinos hacia mí, así que cálmate. Mientras Luke contemplaba sus palabras, una sonrisa sensual apareció en su rostro mientras su tono se volvía sugerente, y una idea brillante cruzó por su mente. Tal vez, simplemente lo seduciré yo misma. Me pregunto qué tipo de expresión pondrá alguien como él cuando sus pensamientos fueron en una dirección bastante obscena. La expresión de Luke palideció. Seguramente esté bromeando, ¿verdad? Ariel-sama. Su tono era incómodo. Al ver su divertida reacción, Ariel rió. Y solo hizo que Luke se preocupara más. Finalmente, para no atormentar demasiado a Luke, Ariel lo apaciguó. Sí, estaba bromeando. Cuando se trata de mujeres o quizás acercamientos directos de mujeres, Gojo Satoru parece salir de la seducción de manera experta. Ella dio más detalles. Una expresión pensativa apareció en Luke mientras asentía. Tiene razón, eso significa que ese método no funcionaría. Una sonrisa sensual se apoderó de la expresión de Ariel. Quizás los hombres lo lograrían. ¿Qué dices, Luke? La expresión anteriormente pálida de Luke recuperó su textura pálida inmediatamente, mientras tragaba saliva con nerviosismo. Por primera vez en mucho tiempo, cuestionó su lealtad. ¿Y si esto fue o no una broma? Ella se rió una vez más. Me alegraría que al menos viniera aquí. Dejar pistas para el director bien valió el esfuerzo agotador que requirió. Sacudiendo su anterior nerviosismo e inquietud, Luke asintió con simpatía, su tono tenía un trasfondo de gratitud por el cambio de tema. Le encantan sus conferencias. Así, compartieron un momento de unión, atribuido al sufrimiento mutuo a manos de un hombre bajo y calvo que amaba increíblemente su propia voz. En los dormitorios de hombres de la academia. Hablando francamente, las habitaciones que componían los dormitorios no eran diferentes en términos de niveles de comodidad y alojamiento que las posadas promedio de Sharia. Hasta incluso el ladrillo mágico resistente que delineaba las habitaciones. Sin embargo, la excepción a la regla fue, por supuesto, la suite especial para estudiantes. Se proporciona a cada estudiante especial respectivamente al momento de inscribirse. El doble de tamaño, camas más cómodas, una mejor vista al estar ubicadas en el último piso del edificio, y lo mejor de todo, limpieza semanal por parte del personal. Por lo tanto, nuestra atención se centró en el pasillo que albergaba todas las suites especiales para estudiantes. Estaba vacío. La explicación fue bastante sencilla. Las clases estaban en sesión y ningún estudiante especial conocido actualmente es famoso por dormir hasta tarde. Al final del pasillo, a la derecha, había una suite especial para estudiantes recientemente vacía. ¿Por qué recientemente vacante? Oh, si no es Gojo Satoru. Aterrador. Satoru tenía una expresión avergonzada. ¿Por qué? Porque en su cama nueva, había varios uniformes doblados. Al vestirse con un par, descubrió algo bastante inquietante. Todos le quedaban perfecto, con ni siquiera el más mínimo defecto en el tamaño y el ajuste. Tarareó con curiosidad ante la perspectiva. ¿Es esto por la magia? Esto es demasiado exacto. Se preguntó inocentemente, deslizando sus gafas para echar un vistazo rápido. Poniendo fin a esa estúpida suposición. No, Satoru. Esto no fue por la magia. Lo que Satoru no sabía era que, a través de sus múltiples viajes a sastrerías opuestos, en cada oportunidad que tenía podía probar algo de ropa, sus tallas y preferencias eran objeto de chismes y difundidas libremente por comerciantes y sastres. Después de todo, Gojo Satoru, un gran poder que tiene un interés excesivo en la ropa y su propia apariencia, era bueno para los negocios y la publicidad. Esto, Satoru sí lo sabía, pero simplemente no le importaba.
Lo que sí le importaba era... Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Satoru mientras miraba su reflejo adornado con uniforme. Por supuesto. Encogiéndose de hombros y aceptando el espeluznante conocimiento de su talla sin problemas, los ojos sombreados de Satoru vagaron por su habitación. ¿Debería ir a aprender algo de magia ahora? No tenía prisa y sus opciones eran amplias. Así es como aparecieron en su mente. 1. Asiste a una clase y descubre por dónde empezar, luego visita a Nanaoshi, tal vez. 2. Explora la academia. 3. Explora la ciudad. 4. Tren. Y siempre existe la quinta opción secreta, que se aplica a todo lo anterior. Perder el tiempo.